Comprobar. No sé si se está grabando en ambas computadoras. No hay problema. Entonces, para empezar, ya descargado nuestros archivos, nuestro archivo de Simulink y el formato, los vamos a guardar en una carpeta que va a ser destinada para el desarrollo de nuestra práctica. En este caso, yo la tengo en esta carpeta práctica 8. Yo tengo aquí los archivos. El archivo que van a descargar de Simulink es de la versión 2016B, que es este que está aquí. Es el que yo descargué. Sin embargo, cuando yo le hice las modificaciones y guardé el archivo, se guarda con la versión que yo tengo de MATLAB, que es la 2017B, y es este archivo que está aquí arriba. Ya a ustedes deberían salir igual, pero primero vamos a abrir el archivo que está aquí en la parte inferior, que es el que tenemos de nuestro blog. Además, guardamos nuestro script en la misma carpeta y tenemos nuestro formato que de hecho lo voy a abrir para que vayamos viendo cuáles son las capturas. Así que por favor tengan abierto también su formato para que vayan avanzando su práctica. Entonces yo ya tengo aquí el código que usé el día de ayer. No lo voy a borrar, les voy a explicar para ganar un poquito de tiempo, ya que son dos controladores los que vamos a hacer. Entonces vamos a borrar esto que está aquí. Y me parece que no tengo nada más. Ya ese lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, donde nuestra guía de la práctica la vamos a poner aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Para empezar, tenemos que realizar el diseño de nuestro controlador usando SISOTool. Para eso se nos ha proporcionado la función de transferencia de nuestra planta, que me parece que era una planta de nivel. Sí, justamente es una planta de nivel. ¿Ya? Esta es la función de transferencia. Como podemos ver, a diferencia de la práctica 6 y la práctica 7, la función de transferencia no es tan sencilla. En dichas prácticas solo teníamos una función que tenía una ganancia directa y un solo polo, por lo que el controlador, de cierta forma, podía ser bastante sencillo de diseñar. En este caso no, de hecho vamos a aplicar dos procedimientos que no se ven a simple vista en SISOTool. Los vamos a dar cuenta de eso cuando probemos nuestros controladores en Simulink. Y se debe a la cantidad de polos que tenemos aquí y a su ubicación. Como datos adicionales tenemos el punto de operación en el que vamos a trabajar con nuestra planta real. Tenemos el rango de operación alrededor de ese punto de operación que es en la salida, es decir, esta planta de nivel va a operar esencialmente a 30 centímetros de altura. Sin embargo, se van a dar cambios por encima y por debajo de ese punto de operación con un valor de 2 centímetros. Además, la entrada máxima del proceso, que es la entrada de nuestra planta, como ya les había dicho antes, estas suelen ser señales eléctricas de voltaje o de corriente. El valor máximo que admite esta planta es de 10 voltios, ¿ya? Por lo que es algo a tener en cuenta en la señal de control. Antes nosotros no tomábamos en cuenta esto, simplemente la graficábamos y cuidábamos de que esa señal de control no sea oscilatoria, no sea de gran magnitud, no se descontrole, no sea inestable esencialmente. En este caso ya tenemos un límite en la magnitud de esa señal. Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Además nos dice que debemos realizar todo esto con un tiempo de muestreo, ya que vamos a diseñar controladores discretos directamente, ya no lo haremos con el control analógico. Teniendo ya el tiempo de muestreo, no es necesario realizar una prueba en lazo abierto con la función de transferencia de la planta. ¿Por qué? Por dos razones. Eh, Esencialmente la primera es porque dicha prueba que se hacía de la aproximación del tiempo de muestreo se hacía con la constante de tiempo tau, ¿ya? Esa constante de tiempo tau se realizaba el cálculo asumiendo que la planta era de segundo orden, es decir, la ecuación característica era de segundo orden. En este caso, nuestra ecuación característica de esta planta es de tercer orden, ¿ya? Conociendo ya la ecuación de nuestra planta, no podríamos hacer esa aproximación. Nos daría probablemente un error en este tiempo de muestreo, ¿ya?
Y como segunda razón para no realizar el procedimiento, el experimento en lazo abierto, es que ya teniendo la ecuación de nuestra planta, podemos hacer el diseño directamente en Sysotool, que es una herramienta que como función específica tiene el diseño de controladores. Ya, esas son las dos razones por las que ya no realizaremos los experimentos en lazo abierto como lo hacíamos en la práctica 4, 5 y en el proyecto. Entonces se han obviado ciertos pasos, ya tenemos ciertos datos y los datos los he ingresado aquí en este código, en este pequeño código, he ingresado la entrada de mi planta en el punto de operación. La entrada de mi planta, esta señal es de voltaje y corresponde a 3.175 voltios. La salida en el punto de operación es de 30 centímetros, es la que he ingresado aquí, y el máximo, perdón, y el máximo valor de la entrada es de 10 voltios, que es el valor que tengo aquí. Estos datos los vamos a usar cuando estemos realizando nuestras pruebas en nuestras pruebas, nuestras pruebas en Simulink. Entonces, voy a dejar evaluado ya esta sección para que se agreguen directamente ya estos valores, estas constantes. Ahora, para seguir, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Los pasos a seguir son los tres primeros en Sysotool. Los tres primeros corresponden al diseño en Sysotool. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ingresar la función de transferencia que tenemos aquí, que está en tiempo continuo, en el dominio S. ¿Ya? Le ingresamos, en este caso yo le he ingresado con la función ZPK, ya que los polos, el polinomio del denominador se encuentra factorizado. Entonces voy a evaluar aquí esta línea y comprobamos que la función de transferencia que hemos ingresado es exactamente la misma que nos especifica nuestra guía de la práctica y efectivamente es la misma. ¿Ya? Ahora, al diseñar controladores en el dominio discreto, es decir, en el dominio Z, necesitamos realizar una transformación de nuestra función de transferencia al dominio Z y, como siempre, al igual que en prácticas anteriores, usamos el comando C2D con los argumentos de nuestra función de transferencia, que es nuestra planta, la función G, nuestro tiempo de muestreo, que es de 5 segundos, ya lo especifica aquí nuestra guía, y el tipo de retenedor que se usa para la transformación, que en este caso es un retenedor de orden 0. Vamos a evaluar esa sección y obtenemos esta función de transferencia que cuenta con 3 polos y 2 ceros. Ahora, algo a notar aquí en esta función de transferencia es que uno de los ceros es inestable. Ya nos habíamos topado con un cero inestable antes, cuando diseñamos los controladores en la práctica número 7, me parece que era. Cuando diseñamos un controlador PEI, nos encontramos con un cero inestable y ya vimos cuál es el efecto que tiene sobre mi respuesta a una entrada de escalón en mi planta. ¿Qué otra cosa notamos? Al ser ya esta una función discreta, notamos que uno de los polos se encuentra muy próximo en magnitud a la unidad. ¿Qué significa esto? Que se encuentra muy próximo al círculo unitario. Es decir, se encuentra muy cerca del límite entre estabilidad e inestabilidad. Así que es algo a tener en cuenta con este polo que tenemos aquí. Los demás polos son estables, no hay ningún problema con ellos. De hecho, también el otro cero que tenemos en nuestra transformación es un cero estable. Entonces vamos a ver el efecto que tiene, perdón, la respuesta que tiene esta función a una entrada de escalón. Entonces, sin olvidar que vamos a ir revisando nuestro formato de la práctica. Qué interesante, aquí dice práctica 7. Déjenme comprobar eso antes. Prácticas, formatos. Ya.
mientras reviso eso, voy a dejar ejecutando la línea de SISOTOOL. Bueno, el formato no se encuentra aquí en el blog. Entonces vamos a usar el que encontramos justamente aquí, práctica 8. Formato de la práctica 8, no importa que digas práctica 7, así que cuando presenten su reporte, corrijan eso, práctica 8. Entonces nuestra primera captura va a ser de nuestra función de transferencia discretizada, que es esta que está aquí. Recomendación que le tomen captura justamente aquí al Command Windows para que se pueda apreciar lo que es el tiempo de muestreo que sale justamente debajo de nuestra función de transferencia. ¿Ya? Para ver que se ha usado el tiempo que especifica nuestra guía. Ya aquí ya me ha aparecido la ventana de SISOTOOL. Esperemos a que se carguen las gráficas. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Entonces, ya por aquí vamos viendo lo que es el EGR y lo primero que notamos al ver esa gráfica es que dos de los polos se fueron a la parte inestable. Entonces ya pues ahí teníamos un adelanto de lo que iba a ser nuestra respuesta a entrada de escalón. Ya, entonces vamos a ampliar esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos aquí dibujado el círculo unitario y tenemos dos polos complejos conjugados que además son inestables. Están fuera del círculo unitario, por lo que mi respuesta a una entrada de escalón va a ser inestable y justamente es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, de ley tenemos que implementar un controlador. Primero comprobamos que los bloques F6H se encuentren con valor 1 y efectivamente se encuentran con valor 1. Entonces, nuestro formato de la práctica necesitamos realizar una captura de la respuesta a escalón inicial mostrando las características. Respuesta a escalón inicial es esta. No hay mayor característica que mostrar aquí, más que es inestable. Sobre pico, tiempo de estabilización, todo eso sería completamente, no sería, no podríamos realizar una caracterización de esta gráfica ya que es inestable. Entonces, directamente tomamos una captura a nuestra respuesta. De hecho, vamos a poner aquí. Ya después cuando implementemos nuestro controlador aquí en SISOTOOL, mostraremos las características para poder realizar la captura. Entonces, captura de mi respuesta inestable a mi formato de reporte. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que tomar de captura es a nuestro LGR, sin mostrar características, sin mostrar elementos de diseño, justamente como está aquí, con los polos inestables, para ver cuál es el comportamiento inicial de nuestro sistema, tanto con la captura de mi respuesta escalón como mi LGR. Entonces ahí tenemos nuestras tres primeras capturas. Y ahora empezamos con el controlador 1. Para eso vamos a dirigirnos aquí a nuestro formato de la práctica, que es el punto número 4 y el punto número 5 para nuestro primer controlador. Vamos a implementar dos controladores diferentes para la misma planta. Así que vamos a empezar con el primero, que es una respuesta con sobrenivel porcentual, como podemos notar en la tercera característica que necesitamos obtener. Sobrenivel porcentual alrededor del 15%. Tiempo de estabilización de 120 segundos y error de estado estacionario igual a 0. Tres características, esto lo realizamos en SISOTOOL. Mostramos lo que es nuestro LGR con las características. Después reubicamos nuestros polos
tomamos una captura de nuestra respuesta escalón y probamos dicho controlador en lo que es un esquema de Simulink para comprobar de que nuestro controlador en realidad es efectivo. Después de realizar toda esta comprobación, realizamos el cálculo de KP, KI y KD, que es un procedimiento que ya hemos realizado en la práctica 7, pero ahí vamos a volver a hacer aquí. Ahora, algo que no se ve aquí a simple vista, pero se va a ver en Simulink, es el tipo de controlador que vamos a tener que usar, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo agrego las características que yo requiero para mi diseño? Por ejemplo, aquí le doy clic derecho aquí en la parte de color blanco de mi LGR, me voy a requerimientos de diseño y agrego un requerimiento de diseño nuevo. Se me tiene que abrir una pequeña ventana, justamente esta, donde debo especificar dos de los parámetros de desempeño que requiero para este controlador. El primero es tiempo de estabilización, que justamente es la primera opción y es la que viene por defecto. Para el primer controlador era de 120 segundos. Damos clic en OK y se nos va a graficar un círculo concéntrico respecto al origen, y para poder obtener un tiempo de estabilización de 120 segundos, nuestros polos deben ubicarse sobre esta curva de color negro. Entonces, agregamos aquí, para agregar otro índice de desempeño para nuestra respuesta, damos clic aquí en la parte blanca que tenemos, clic derecho, requerimientos de diseño nuevo, y nos vamos a sobrenivel porcentual. En este caso el sobrenivel porcentual era 15%, si no me equivoco. Lo agregamos y notamos algo muy importante aquí. Nuestra trayectoria de las raíces parece que cruza por la intersección de nuestras curvas de diseño. Parece. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ya, justamente ahí está casi en la intersección de nuestras curvas de diseño. ¿Qué nos indica esto? Que solo necesitamos realizar una variación de la ganancia de mi controlador C. Yo les mencionaba en la práctica número 7, cuando yo realizaba el diseño de controladores, yo siempre sigo los pasos que seguramente les mencionaron en la parte teórica al realizar controladores con LGR. Primero comprobamos que mi ubicación de polos deseada se pueda realizar con una variación de la ganancia, solo con una variación de la ganancia. Ahí aplicábamos el criterio de la magnitud, el criterio de la fase y, y comprobamos directamente. Si no obteníamos las igualdades necesarias, necesitábamos implementar otro tipo de controlador. Aquí es lo mismo. Al yo comprobar que solo necesito una variación de la ganancia, yo implícitamente estaría implementando un controlador de tipo proporcional. Y es justamente lo que nos dice nuestra guía de la práctica. Nosotros tenemos que diseñar un controlador PID o cualquiera de sus combinaciones. Combinación proporcional, proporcional integral, proporcional derivativa o directamente la proporcional integral derivativa, que es el controlador PID como tal. En este caso parece que solo es necesario un ajuste de ganancia, es decir, implementar un controlador netamente proporcional. De hecho, vamos a ubicarlo justamente ahí. Si quieren ganar un poco más de precisión, lo que pueden hacer es dar doble clic aquí en el controlador C, en el bloque C, y mover la ganancia directamente aquí. En este caso yo la voy a poner en 0,069 y vamos a ver nuestra respuesta. En este caso ha mejorado bastante. Ahora, algo a tomar en cuenta aquí. ¿Cuál era mi punto de operación en el que va a trabajar nuestra planta? Según la entrada, era de 3.175 voltios.
o 3.175 directamente. No, en el diseño aquí en SysOtool, las unidades de la entrada tampoco es que tengan mucha relevancia, pero sí tiene mucha relevancia el punto de operación en el que lo voy a realizar. Mi punto de operación es 3.175. Aquí yo lo estoy realizando cerca de 0.92, ¿ya? Entonces no estoy diseñando con mi punto de operación. Pero la ventaja que tenemos aquí al tener nuestra función de transferencia teórica y realizarla aquí en SysOtool es que el controlador es muy probable que sea válido para el punto de operación, aunque no lo estemos diseñando respecto a él. ¿Ya? Eso lo comprobamos cuando hagamos la prueba en Simulink. Y de hecho, ya les adelanto, va a fallar una cosita más, que no es respecto al punto de operación. ¿Ya? Pero en este caso parece que cumple con las especificaciones. De hecho, vamos a poner settle time y estado estable. Bueno, el estado estable parece que lo cumple respecto a la entrada que está usando aquí mi simulador. ¿Qué pasa con mi tiempo de estabilización de 125 segundos? ¿Qué pasa con el sobrenivel porcentual? En este caso es de 15,6, está muy cerca. Ambos valores, ambos índices de desempeño están muy cerca de cumplir con mis requerimientos. Vamos a modificar un poco aquí. 0.68. Vemos que el tiempo de estabilización ha bajado un poco. Vamos a seguir bajando este valor. Ya, 0.67. Ya, yo lo voy a dejar justamente ahí porque ya estoy en valores inferiores de mi sobrenivel porcentual, pero aún estoy por valores superiores de mi tiempo de estabilización. Y yo me di cuenta que mientras más baje esta ganancia, ambos parámetros, ambos índices de desempeño van a bajar. Entonces lo voy a dejar ahí por el momento. Veo mi ubicación de los polos, veo que se encuentran prácticamente sobre la intersección. Entonces parece que mi primer controlador está terminado. Simplemente se necesitó una variación de la ganancia, es decir, implementar un controlador proporcional, bastante sencillo. Entonces, bueno, no le voy a realizar captura por el momento. Nuestra guía de la práctica nos dice que tenemos que exportar este controlador al espacio de trabajo y lo tenemos que asignar como C1, ¿ya? Entonces, para exportarlo, damos clic aquí en el botón exportar, nos sale esta ventana, damos un check aquí a la función de transferencia C y damos clic en exportar, ¿ya? Vuelta, clic aquí en exportar, un check aquí en C y en el botón exportar. De forma automática va a aparecer la función de transferencia aquí. Bueno, aquí me parece que hay un conflicto, pero es porque hice la exportación dos veces. ¿Ya? Aquí está C, la función de transferencia C, que es nuestro controlador. Lo comprobamos, simplemente es una ganancia, eh, una constante. Entonces lo guardamos con el nombre de C1 y ya tenemos nuestro controlador. Vamos a comprobar rápidamente aquí en Simulink. Para eso yo ya tenía aquí abierto lo que es nuestro esquema que vamos a usar para nuestra prueba del controlador. Entonces, para saber cómo hemos estructurado esto, voy a borrar las líneas y vamos armando este diseño, lo vamos a ir armando paso a paso. ¿Ya? De hecho, voy a borrar esto también. Ya, listo.
Entonces, ustedes lo primero que se van a encontrar cuando abran el archivo que descargan del blog va a ser simplemente este bloque, ¿ya? Este bloque que tiene una entrada y una salida, una entrada de voltaje y una salida de altura. Esta es nuestra planta de nivel. Y como verán, no tenemos acceso a la planta, es un bloque protegido. Eh, ¿Cómo realizamos nuestro experimento, nuestra prueba de que nuestro controlador funciona? Bueno, aquí ya están viendo el controlador que al final se implementa, pero bueno, vamos a seguir paso a paso. Se- ah, Entonces, la planta funciona de esta forma. Yo tengo mi entrada que aquí yo la he especificado como IN-OP, que resulta ser, aquí está, IN-OP, que resulta ser el punto de operación, pero en voltios, de 3.175. Cuando yo realizo esta conexión, yo voy a obtener una salida que se va a estabilizar en 30 centímetros. De hecho, vamos a ver si es que no da ningún error porque no he conectado ninguno de esos bloques. Y vamos a ver si simula. Está guardando el archivo. Bueno, otra cosa que podemos ver aquí es el tiempo el tiempo de simulación. Esto debido a cuánto se demora mi salida en estabilizarse en el valor. ¿Ya? Entonces, este diagrama simple, ¿qué podemos ver que es como nuestro experimento en lazo abierto? Comprobamos el comportamiento con el scope. Parece que sí simuló. No me aparece el scope. Aquí está. Precisamente se estabiliza en 30 centímetros. Mi salida se estabiliza más o menos en 2000 segundos o un poco menos tal vez. Pero como pueden ver, una cosa es tener la función de transferencia de la planta y otra cosa es tener la planta como tal. Como pueden ver aquí ya tiene ruido esta planta. De hecho vamos a hacerle un zoom. Ahí justamente. Vemos que esta planta ya tiene ruido en su salida. Entonces ya se trata de una respuesta de un bloque un poco más real. ¿Ya? Entonces esta es nuestra respuesta completa. Parte en cero y se estabiliza en 30 centímetros. ¿Ya? Esto es el punto de operación, el que tenemos que realizar. Ya voy a cerrar este scope. Entonces, ¿cómo yo debo estructurar mi controlador? Aquí yo tengo mi controlador que de hecho vamos a modificarlo ya al valor que habíamos obtenido. Ahí, aplicar. Aquí está nuestro controlador que es simplemente una ganancia directa. Es un controlador proporcional. ¿Ya? Justo después de este controlador nosotros tenemos que configurar un bloque retenedor de orden cero de esta forma. A la salida del controlador, un bloque retenedor de orden cero. Los bloques retenedores siempre se configuran con el tiempo de muestreo de nuestro sistema, que en este caso es 5 segundos. ¿Ya? Ojo, 5 segundos nuestro retenedor, la salida de nuestro controlador. De hecho, vamos a ponerle aquí. Controlador. Esta es nuestra planta. Y este es el punto de operación. En voltios. ¿Ya? Entonces, como se trata de un sistema más real, la conexión que realizamos como entrada de nuestro sistema es una conexión entre
el punto de operación en unidades de la entrada, es decir, en voltios, sumado a la salida del controlador. Es decir, que con esto, con este bloque, esta constante, nos aseguramos de que nuestra planta se estabilice primero en nuestro punto de operación, que es 30 centímetros, que es justamente el valor que se está estabilizando aquí. De hecho, ya vamos a hacer la simulación para comprobar eso. Realizamos aquí el punto de estabilización, nos aseguramos de que primero llegue a 30 centímetros y después aplicamos una entrada escalón a nuestro controlador para que nuestro sistema, para que nuestro controlador envíe una señal para el reajuste de la altura de la salida. ¿Ya? Repito, con el bloque aquí de constante, que es nuestro punto de operación en voltios, nos aseguramos que primero el sistema se estabilice en el punto de operación. Esto en cuanto a la salida, es decir, 30 centímetros. Después aplicamos un step a nuestro controlador como tal para que envíe una señal que se suma al punto de operación, y esa señal hace que nuestra salida cambie del punto de operación, que es 30 centímetros, al nuevo valor, que pueden ser 32 centímetros, 31, 29 o 28 centímetros. Ya eso depende de cómo configuremos aquí el scope, perdón, el step. ¿Ya? Pero antes, este step, esta variación, se tiene que retroalimentar con nuestra salida. ¿Por qué debe existir esta retroalimentación? Supongamos por un momento que aquí tenemos una constante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una variación de 0, ¿ya? Al nosotros tener la retroalimentación, nosotros primero queremos que se estabilice en 30 centímetros, ¿verdad? Aquí en nuestra salida. Esos 30 centímetros se retroalimentan aquí. Para que exista una señal de error igual a 0, ¿cuánto debería ser el valor del step? Debería ser de 30 centímetros también. De esa forma, 30 centímetros menos del punto de operación, menos los 30 centímetros de mi salida real de mi planta, me van a dar un error de 0. Ese error de 0 va a entrar aquí al controlador, y como el error es 0, no va a enviar una señal de que se debe realizar una modificación. Es decir, este controlador va a enviar un 0, una señal de 0. Ese 0 se va a sumar con el punto de operación. Entonces lo que entra a mi planta es el punto de operación. Esa retroalimentación me asegura que mi planta se estabilice en 30 centímetros. ¿Ya? Ahora, siguiendo el esquema de la práctica número 6, me parece, nosotros tenemos que aplicar aquí entre la señal de error y la entrada de mi controlador un muestreador. ¿Ya? Ese muestreador lo podemos hacer o bien con un tren de pulsos que va de 0 a 1, o lo podemos hacer con el bloque de retenedor de orden 0. Y la configuración es exactamente la misma que el otro bloque. 5 segundos de sample time, que es el tiempo de muestreo. Y esa es la estructura de nuestro lazo de control para un controlador discreto. De hecho, si ustedes se van aquí a la configuración, este bloque es una función de transferencia discreta, aquí en el título de mi bloque. Ahora, para visualizar todas las señales, vamos a aplicar un multiplexor, vamos a poner la entrada aquí y mi señal de control, que es la entrada de mi planta. ¿Ya? Ahora, hemos configurado los retenedores, nuestro controlador, este punto de operación en voltios. Nos falta configurar el step, este que está aquí. Entonces, como les había dicho al inicio, para que en el primer transiente asegurarnos de que se estabilice en 0, esta señal debe ser igual al punto de operación deseado, al primer punto de operación, ¿ya? Que es 30 centímetros. De esa forma tenemos 30 centímetros del step menos 30, me da error 0 y el controlador no envía señales. Entonces, como valor inicial,
nosotros tenemos aquí el punto de operación de la salida, pero en unidades de físicas de centímetros, que son las unidades de la salida. Y este valor out OP lo tenemos aquí en nuestro script ya ingresado con 30 centímetros. ¿Ya? Así nos asegurábamos que se estabilice en 30 centímetros primero. ¿Cuál va a ser el valor final? Aquí en el valor final vamos a tener el punto de operación más las variaciones que estemos realizando a nuestro, como tal, a nuestra planta. Para esto nos vamos a nuestra guía, aquí en especificaciones, y el rango de operación alrededor de los 30 centímetros, que es donde debe trabajar la planta, es de solamente 2 centímetros, ya sea por encima o por debajo. Entonces, aquí yo le tenía sumado 2, le podemos restar esa variación de 2 centímetros, no va a haber ningún problema. Ahora, ¿cómo configuro yo el step time? Yo para eso veía mi primera prueba, lo que podría ser mi prueba de lazo abierto. ¿En qué valor ya estaba asegurado la estabilización aquí en 30 centímetros? En 2000 segundos. Bueno, de hecho en 1500, pero para asegurarnos más yo le puse en 2000. Aquí en 2000 yo voy a aplicar mi primera variación. De 30 centímetros me voy a ir a 28 centímetros y voy a ver cómo responde mi sistema. En teoría, con mi controlador proporcional debería ya darme una respuesta de overshoot del 15% y 120 segundos de estabilización, y además un error de estado estable igual a 0, ¿ya? En teoría. Así que justamente es lo que he configurado aquí, el step time de 2000 segundos. Vamos a guardar aquí nuestro diagrama y recordar que nuestro controlador por ahora es netamente proporcional. Damos clic en simular y vamos a notar algo bastante peculiar que no se vio en nuestra simulación, en nuestro diseño en SISOTOOL. Bueno, para empezar, la señal de control se encuentra dentro del rango de 0 a 10. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa con mi respuesta? Para empezar, el primer transiente, bueno, por ahí hay un sobrepico, pero se estabiliza en 30 centímetros exactos. Ahora, ¿qué pasa con mi, pequeño step de 2 centímetros? ¿Cuál es el principal problema aquí? El error de estado estable. ¿Ya? ¿Eso notamos aquí en nuestra simulación? No. De hecho, aquí el error de estado estable es 0, porque se estabiliza en el mismo valor de la entrada. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Por dos motivos. Primero, el diseño no se realizó alrededor del punto de operación. En SISOTOOL se realizó alrededor de 0. Una razón. La segunda razón es porque este sistema, al ser un sistema más real, es más sensible a pequeños cambios. Uno de ellos es el ruido, por ejemplo, aquí. Podemos ver que hay un sobrenivel porcentual, sí. El tiempo de estabilización más o menos se da en 100 segundos. Como podemos ver aquí, el cambio se da en 2000. Se estabiliza más o menos un poco más allá de 2100 segundos. Parece que los parámetros que hemos diseñado sí se cumplían, pero el tercer parámetro, que es el error de estado estacionario, no se cumple, aunque en nuestra simulación sí se da. Esto se debe a la discrepancia que hay entre un modelo teórico, que es el que tenemos aquí, y una planta real, que es justamente el bloque que tenemos aquí, que ya tiene ruido, perturbaciones y todo eso. Hay un error aquí de estado estable. Ahora, aquí viene el procedimiento que yo seguía cuando diseñaba controladores. Y de hecho también lo siguen ustedes cuando lo realicen de forma teórica. Cuando un sistema no se logra controlar con los parámetros deseados, con una simple variación, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Implementar otro controlador. El procedimiento cuando se trabaja con controladores PID es que, si recuerdan bien la práctica 5, lo que decía es que variemos primero la constante
proporcional, es decir, un controlador proporcional, que es justamente lo que hemos hecho aquí. Y si allá obtenemos nuestra respuesta deseada, y podemos ver que así es, hay un sobrenivel porcentual pequeño y un tiempo de estabilización que aparentemente cumple con nuestros requerimientos, tenemos un error de estado estable. Ese error de estado estable se corrige con una componente integral, ¿ya? La componente integral. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a nuestro diseño en SISOTOOL e implementar un controlador proporcional integral para corregir este error de estado estable. Y de hecho es justamente lo que tenemos que hacer. Volvemos aquí a SISOTOOL. Vemos que no coincide por dos razones, por la parte real de nuestro experimento en Simulink y porque no hicimos el diseño alrededor del punto de operación aquí en SISOTOOL. Entonces vamos a nuestro controlador C. ¿Qué es lo que tenemos que agregar aquí a la función de transferencia C para obtener un controlador integral proporcional? Entonces, si recordamos nuestra ecuación de controladores P y D, mi controlador viene dado por la constante proporcional más la constante integral multiplicado por z sobre z menos 1. ¿Esto a qué es igual? Es igual a z menos 1 multiplicado por Kp por, perdón, Kp más Ki por z más, perdón, menos Kp. ¿Ya? Ese es un controlador proporcional integral, de acuerdo a la ecuación que me parece que está especificada en la práctica número 6. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos de característica aquí? Que tenemos un polo ubicado en z igual a 1. Ese polo no se puede mover. Ese polo es fijo en nuestra función de transferencia del controlador. Y es lo que vamos a agregar aquí. Polo, eso es un integrador. Lo podemos comprobar aquí en la parte inferior izquierda que hemos agregado el polo z-1. Ese integrador no lo podemos mover por ninguna razón. Pero otra cosa que notamos es el numerador aquí de nuestra función de transferencia del controlador PI. Tenemos una constante que está conformada por Kp y Ki multiplicado por Z menos la constante proporcional. ¿Ya? Entonces, en el numerador nosotros tenemos un 0 cuya ubicación depende netamente de la constante proporcional e integral. Entonces lo agregamos aquí un 0 real. Y aquí viene la parte un poco de análisis que hay que hacer para nuestro controlador. ¿Yo dónde ubico ese 0? Oye, pero simplemente no sería así como sacar factor común. O sea, básicamente dejo expresado eso como una constante, z menos kp sobre kp más ki. Y ahí se puede sacar esos valores, ¿no? ¿Cómo Sí, se expresa? podrías realizarlo, pero tomando en cuenta que aquí nuestro eh, SISOTOOL, mira cómo te expresa la función de transferencia del controlador C. Te lo expresa como un polo y un 0 y una ganancia. No te lo expresa así ya de la forma canónica del controlador PID. Entonces, no sería conveniente expresarla así inicialmente como la teníamos, Kp más Ki por Z sobre Z menos 1. ¿Ya? Ese bloque, ahí tendrías que implementar lo que son dos bloques en paralelo, porque es una suma de dos funciones de transferencia. Pero el bloque del controlador en tu diagrama de Simulink es uno solo. ¿Ya? Entonces, por eso hay que realizar esta pequeña operación matemática que tenemos aquí para expresarlo de esta forma, como polos y ceros. ¿Ya?
Por eso lo expreso de esta forma. Yo me doy cuenta que aquí tengo un polo en una ubicación precisa y un cero que depende de la ubicación de las constantes Kp y Ki. No sé si quedó claro. Bueno, bueno, siguiendo aquí, tenemos ya expresada el bloque del controlador, el bloque C. Las funciones son muy parecidas. Tenemos el z-1 en la parte inferior y un 0 con la ubicación la cual es la que debemos variar. Para eso vamos a ver aquí, me olvidé de borrar esa parte que está ahí. Vamos a ver nuestro LGR. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tomando en cuenta que yo agregué un polo y un cero, el primer polo, el polo del controlador, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el círculo unitario, sobre el eje real, positivo. Es decir, está ubicado justamente aquí. Es el polo de color rojo, esa X pequeña. Yo previamente tenía un polo ubicado muy cerca de este círculo unitario, de este límite, que es este que está aquí, este de color azul, y corresponde al polo, donde está mi función de transferencia, a este polo que está aquí, z menos 0.9799. Al tener dos polos muy próximos, si recordamos un poco lo que es sistemas de control, nosotros realizamos cerca de 8 pasos para el diseño de controladores aquí en LGR y ahí identificamos dónde existía el lugar geométrico. En este caso hay un lugar geométrico entre estos dos polos, lo que me genera un punto de choque entre ellos y hace que en el punto de choque con ganancias, con una ganancia de mayor a cierto valor, estos polos se hacen complejos conjugados y siguen esta trayectoria que especifica aquí el LGR. Pero ¿cuál es el problema? Mi ubicación de polos debe estar acá, en esta intersección. Me encuentro sumamente lejos. Y mi tercer polo, y mi tercer y cuarto polo, de hecho, se encuentran por acá. Y lo que hacen es tener un punto de choque aún más lejos de mi intersección de las curvas. Y uno se estabiliza en este cero que era de mi función de transferencia y el otro se estabiliza en este otro cero que este es de, bueno, este es de mi función del controlador, el polo de color rojo. Un polo viene y tiende a ese valor del cero y el otro polo, punto de choque, otro punto de choque aquí y se estabiliza en el cero que tenía de mi función de transferencia original. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover uno de estos polos o ceros de tal forma que el punto de choque se dé aquí en las cercanías de mi intersección y que al convertirse en polos complejos conjugados, la trayectoria cruce por esa intersección para así variar la ganancia y tener mi ubicación deseada. Entonces, ¿cuál es el criterio que podemos seguir aquí? Podemos mover los ceros del controlador, ojo, del controlador, y solo hay un cero que podemos mover, que es justamente este que tenemos aquí. Este cero de color rojo. De hecho, vamos a mover la ubicación. Vamos a ver si moviéndolo para acá, el punto de choque, algún punto de choque se mueve. Y ahí parece que va a dar algo. Ahí en las cercanías. Por ahí parece que da un punto de choque el punto de choque que necesitamos. Ya lo voy a mover a la ubicación original para analizar por qué se da eso. Vamos a hacer un zoom a esta parte que está aquí.
Una cosa que yo puedo hacer con estos dos polos es eliminar uno con el 0 de mi controlador. Yo no puedo eliminar este polo de color rojo. ¿Por qué? Porque este polo es el de mi función de transferencia y me quedaría un z-1 sobre z-1. Me vuelve a quedar mi controlador proporcional y eso es lo que yo no quiero porque eso me da error de estado estacionario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Eliminar este otro polo. Este polo es de mi función de transferencia. ¿Cuál es la ubicación? 0.9799. Vamos a realizar 0, ubicación del 0, 0.9799. 99 me parece que era. 90 y... 9799, sí. Ya, 9799. Vamos a ver qué pasa. Ah, ya ese editó parece. Ya, ese polo de la función de transferencia de la planta y el 0 de mi controlador se eliminan mutuamente, ya que tienen la misma ubicación. ¿Y qué es lo que obtenemos? Obtenemos un punto de choque que justamente es el que necesitábamos. ¿Por qué? Porque al ya no estar presente ese polo, al ya no estar presente el polo de mi planta, tengo el polo de mi controlador y tengo este otro polo que también es de mi planta. Esos dos polos no tienen ceros a los cuales estabilizarse, por lo que generan un punto de choque aquí, en este punto, y me da una respuesta muy cercana a mi intersección, que es la que necesito, una trayectoria muy cercana a la que necesito. Y de hecho, no vamos a mover nada por el momento. Vamos a ver qué trayectoria, qué respuesta nos da al ubicar los polos justamente ahí. No, cabrón. No. Ya, justamente ahí. Bueno, lo podemos bajar un poco más. Para agregar precisión. Ya, justamente ahí. .029. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a ver nuestra respuesta. Y bueno, tenemos un sobrenivel porcentual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, tenemos un sobrenivel porcentual del 17.4% y un tiempo de estabilización de 135. Bueno, nos falta calibrar un poquito más este controlador. Vamos a darle 0.001 y me pasé. Ya por ahí tenemos 0.25. Ahí lo podemos ir calibrando 12%. 130, 29, 27, 26, 26.5, 26.4. Yo estoy aquí viendo lo que es el tiempo de estabilización. Me trato de acercar a 120 segundos. Tres, dos. Ya vamos a dejarlo. De hecho, vamos a dejarlo ahí en 2. 13% ya. El valor al que más me acerco es al tiempo de estabilización.
perdón, al sobrenivel porcentual del 13.9%. Hay una diferencia de un 1% en los sobreniveles porcentuales. Así que vamos a aplicar este controlador. Para eso vamos a actualizar nuestro controlador. Aquí está la ventanita, desea continuar, sí. Y nuestro controlador debe haberse actualizado. Vamos a comprobarlo. Sí. Y sí, precisamente está actualizado. Vamos a agregar el C1 igual a C para guardar nuestro controlador. Y este controlador es el que vamos a implementar. Esperaríamos nosotros que nuestro error de estado estacionario se haya arreglado, pero el sobrenivel porcentual y el tiempo de estabilización se mantengan más o menos cercanos al valor deseado. Entonces, voy a hacer esta ventana un poco más pequeña para poder observar la función de transferencia. Vamos a modificarla. Aquí el bloque del controlador tenemos un 0 aquí en el denominador y lo agregamos de esta forma. 1 por z menos 1. 0.67, aquí sería 0.064975. Y acá sería, bueno, tendríamos que multiplicar ese valor de 0.0649775 por 0,9799 menos 0.06367. Bueno, mientras más decimales usemos aquí va a ser mejor, pero yo lo voy a dejar así nomás. Y comprobemos. Hacemos más grande ahí para ver cuál es la función de transferencia que estamos usando. Y recordar que este es un controlador PI. Vamos a darle en simular. Ya terminamos de simular y notamos aquí. Ya el error de estado estacionario aparentemente se arregló. Vamos a comprobar las demás características. Entonces, tiempo de estabilización. El valor final es 28. Para saber si el sistema se ha estabilizado, aquí yo voy a usar aquí las medidas aquí del scope. El valor debería estar alrededor de, estoy midiendo el step, ahí, debería estar alrededor de un 2% del valor final, que sería 28 por 0,02. Solo tendría que variar 0.56 centímetros. Vamos viendo aquí en medidas, 0.56. A ver, 0.56. La variación aquí es de 0.05. Ya se ha estabilizado. $0.1. Ya, justamente ahí. Ese es el primer valor que se sale de esa franja de 2%, que es 27.95. No, de hecho no, aún no se estabiliza. Ya es que estas señales es un poco más complicado trabajar por el ruido. A ver, no, estoy haciendo, vamos a hacer primero con el overshoot. Que de eso, la medición que yo hago a veces suele ser un poco confusa. Para eso vamos a usar el lápiz. ¿Cuál es mi primer estado estable? Es aquí de 30 centímetros, ¿verdad? Que es este valor que está aquí. Mi valor final aquí es de 28. ¿Cuál es la variación que yo tengo? La variación que yo tengo aquí entre estos dos estados estables es de 2 centímetros.
¿Cómo yo sé que el overshoot es el correcto? Yo hago la medición de magnitud de este pequeño sobrenivel, pero lo hago respecto al valor estable final, que en este caso es 28. Vamos a medir cuánto es el overshoot aquí. El valor mayor bueno, parece que no tengo mucha precisión ahí. Ya, ahí estamos ubicados más o menos en el valor promedio del pico del overshoot, porque recordar que esto es una señal con ruido. ¿Cuánto es el valor aquí? Es el cursor número 1, valor 27.77. Vamos a anotarlo por aquí. Este valor de aquí, la ubicación del valor es de 27.77. ¿Cuál es la diferencia entre el valor final, que es 28, y el valor que se sobrepasa? Entonces eso lo sacamos con esta variación. Esta variación la vamos a llamar delta O y es igual a 28 menos 27.77. ¿Qué valor nos da eso? 28 menos 27.77, 0.23. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo compruebo aquí que el overshoot es el adecuado? Yo tomo mi variación del step, que es este que está aquí, la curva de color amarillo. La variación es de 2 centímetros. Esos 2 centímetros son mi 100%. El 100% del cambio. Y al que yo quiero calcularle es justamente este 0.23. Este es mi X%. Este es mi porcentaje de overshoot que hay. Y hago una relación. 0.23 sobre 2 centímetros es lo mismo que X%, que es mi porcentaje de overshoot, sobre el 100%. ¿Ya? Eso nos da un valor de 0.23% dividido para 2. Nos da un sobrenivel porcentual, es decir, el valor de X es de 11.5%. ¿Ya? ¿Cuánto era el valor deseado? Era 15%. Sin embargo, ¿cuánto nos había dicho que iba a salir aquí la simulación? Iba a salir 13%. ¿Ya? Entonces, esta es una... Yo, intencionalmente le dejé un valor un poco menor debido a que hay que realizar a veces una compensación debido a que el sistema, al ser un sistema más real y que no se trabajó en el punto de operación, va a haber una pequeña discrepancia en las respuestas. Entonces, sobre nivel porcentual, me acerqué, sí, me acerqué bastante, 11.5. Tal vez deba variar un poco más el valor. Ahora vamos a ver el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización, la franja del 2%, es decir, aquí el valor final no debe variar más allá del 2% hacia arriba y hacia abajo. Esa variación se la saca con el mismo 100% que tengo aquí. ¿Cuál es el 2% de 2 centímetros? Vamos a decir, esta variación es la variación de estabilización, que corresponde al 2%. Entonces, 2 por 0,02 es 0,04 centímetros. Entonces, mi respuesta no debe variar más allá de 28, que es mi valor final, más menos 0,04. Vamos a comprobarlo con los cursores. 28,04. Voy viendo aquí los valores que están aquí. De hecho, les voy a señalar de color azul. Este valor que está aquí. Ese es el que yo debo ver. Si tomo un valor de 27,
bueno, con la nomenclatura de ahí, 2.796 o un valor máximo de 2.804. Cuando tome alguno de esos dos valores, quiere decir que ya se salió de la franja, ¿ya? Entonces yo empiezo justamente por acá y voy viendo 28,06. Aquí parece que ya se pasó, pero si notamos algo aquí, es que ese valor de 28,06 que sobrepasa la barrera del 2% se debe a ruido, porque si hacemos un zoom más grande, de hecho voy a hacer zoom así, es un pico del ruido. Yo lo que voy tomando en cuenta es más o menos el valor promedio. Entonces sigo viendo la medición 0.04093. Vuelta aquí, se pasa aquí de la franja, pero se debe a un pico por el ruido. Me estoy dando cuenta que el ruido me está presentando bastantes inconvenientes aquí con la medición que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Yo podría agregar unas curvas con estos valores 28.04 para delimitar mejor mi franja. O lo que puedo hacer es implementar un filtro. Ya en este caso, vamos a realizarlo así. Me voy dando cuenta que esos picos se deben 27.94. Ya más o menos por aquí parece que se da el tiempo de estabilización. Justamente ahí más o menos. No, de hecho no, 27.98, mi rango es de 27.96. Entonces tengo que seguir. A ver ahí, 28 exactos. Ahí, no. Tal vez ahí, 28.03, casi. 28.03. Ya ahí tal vez pueda darnos 28.05. Aquí parece que el valor promedio ya se ha sobrepasado, porque si hacemos aquí una pequeña gráfica, de hecho la voy a dibujar. Yo lo voy, vamos a cambiarle de color este rosado. Ya yo tengo aquí, yo voy tomando una curva más o menos así. ¿Ya? Entonces el pico máximo más o menos se da por aquí. De hecho que ahí que la dibujé un poco mal. Pero bueno, ahí el valor ya se pasa a 28.05 y mi límite era 28.04. ¿En qué valor de tiempo se estabilizó? Aquí en tiempo. 2128.57. ¿Ya? Aquí le tengo que restar el tiempo en el que se dio el step, que es 2000 segundos, y me da un valor de estabilización, un TS de 128.5 segundos. Mientras que, ¿cuánto me decía la simulación que iba a salir? 97.2. Entonces, otra pequeña discrepancia que hay entre nuestro diseño teórico de nuestro controlador en SISOTOOL y nuestra respuesta real. ¿Ya? Entonces, este es el análisis que yo realizo, es el que tendrían que realizar también ustedes para determinar estos tiempos. Y bueno, se complica un poco debido a este ruido que tenemos aquí. Si desean implementar un, perdón, si desean implementar un filtro, no hay ningún problema. Una cosa que también tienen que hacer es exportar estos datos al workspace. Aquí en login, logdata, con tipo arreglo, y le dan el nombre correspondiente. Vuelven a simular y los datos se van a exportar. Otra función que pueden realizar
para no tener que hacer este envolvente y realizar este embrollo aquí con los cursores, es que en MATLAB ustedes pueden implementar una función que saca los valores promedio. Los valores promedio aquí de una gráfica, ¿ya? Eso lo pueden realizar de tal forma que todos estos valores pico hacia arriba y hacia abajo se promedien y les puedan graficar esta curva que en este caso yo le hice a mano de color violeta. Violeta, rosado, algo así. Lo pueden hacer y realizan su gráfica aquí en MATLAB. Más sencillo porque aquí los cursores son más... pueden agregar varias marcas, no solo dos, como aquí en este caso, solo se pueden agregar dos cursores. En MATLAB ustedes, si hacen la curva, la gráfica aquí, pueden agregar más cursores y se les puede facilitar la determinación de estos valores sobre nivel y tiempo de estabilización. ¿Ya? Es algo que pueden hacer, o si quieren aplicar el filtro no hay ningún problema. Por cuestiones de tiempo y para que alcancemos a avanzar algo del segundo controlador, vamos a dejar este controlador ahí. Vamos a decir que el controlador funciona, ya que para mí mi implementación es el que voy a usar, es el que he decidido usar. No voy a borrar esos tiempos de estabilización ni el sobrenivel porcentual porque vamos a hacer un pequeño cálculo. Ya, para eso nos vamos a nuestra guía. Bueno, LGR con los requerimientos de diseño marcados, con nuestro controlador final, ya sería esta captura que está, bueno, sacarle un poco el zoom. Ahí estaría bien realizar la captura de mi LGR ya con los requerimientos y con el controlador, justamente aquí. Función de transferencia del controlador es el que importamos aquí a MATLAB, que es C1. C1, esta es la captura de nuestra función de transferencia. Parámetros del controlador los tenemos que calcular. Entonces, aquí. Ay, perdón. ¿Siguen viendo mi pantalla? Que creo que presioné algo. ¿Sí se ve mi pantalla? Nueva compartición. Sí se ve. Ah, ya. Vamos a calcular esos parámetros del controlador. Entonces, tenemos esta función de transferencia. Vamos a trabajarla un poco. 0.064975 por Z menos, ahí ingreso está con este coeficiente de 0,06 dentro de este 0. Y me da un valor de 0,0637. Se me acaba la pantalla. ¿Ya? Sobre Z menos 1. Como habíamos quedado que era nuestra función canónica para un controlador PI, era KP más KI por Z menos KP sobre Z menos 1. Entonces aquí hacemos la comparación de término-término. El denominador es exactamente el mismo. Este valor de KP resulta ser el término independiente del numerador de nuestro controlador, por lo que el valor de KP aquí sale directo. El signo menos lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos aquí, KP directamente es igual a 0,0637. Listo. Ya tenemos KP. ¿Qué pasa con KI? El término que acompaña la componente lineal
que es este que está aquí, 0,064975, resulta ser la composición de Kp más Ki. Kp ya lo obtuvimos, por lo que sale de una simple resta el valor de Ki de 0,064975 menos 0,0637, ya que es la resta de estos dos valores. Eso me da una constante Ki de 1.275 por 10 elevado a la menos 3. Y KD, como no aplicamos ninguna componente derivativa, 0 directamente. Es un control PI, solo tiene componente proporcional e integral. Y ese sería el cálculo bastante sencillo con nuestra función de transferencia que hemos obtenido de Sysotool y nuestra forma canónica para un controlador PI. Cuando les dice aquí respuesta final, aquí en su formato, escalón mostrando el cumplimiento de los índices de desempeño, ¿ya? Es aquí de su diagrama de Sysotool, ¿ya? Este diagrama para ver teóricamente su controlador qué respuesta, qué porcentajes, perdón, qué parámetros debería arrojar como respuesta de mi sistema. ¿Ya? En este caso era del 13.9% y 97.2 segundos de estabilización. Acá en la parte final nos dice que debemos tomar una captura del diagrama de bloques a utilizar, que es justamente este que tenemos aquí. Y aquí nos pide realizar una gráfica de nuestra entrada y salida superpuestas, que es el scope justamente que tenemos aquí, solo que yo le he hecho un zoom. Importante, el scope es solo de este cambio que tenemos aquí, de esta variación. Del inicial no, porque eso es como un transiente de arranque que se da en la planta, por lo que no lo aplicamos para nuestro controlador. Nosotros diseñamos respecto a esta variación, ¿ya? Sin embargo, esa gráfica es realizada en MATLAB, en código de MATLAB, acá. Por eso es que tienen que exportar los datos, ¿ya? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder realizar aquí, pero ustedes ya saben, lo exportan con formato de matriz y realizan las gráficas con plot, subplot y las respectivas leyendas, títulos y nombres de los ejes. Ya, eso casi siempre se hace en las prácticas, así que no creo que haya problemas con eso. Bueno, aquí nos pide una entrada del controlador 2 que aún no hemos realizado. Es el mismo procedimiento. Y aquí es algo muy importante. Las señales de control. ¿Cuáles son las señales de control? Aquí en nuestra gráfica tenemos la señal de control aquí en la parte inferior. De hecho, vamos a hacerle zoom. Algo muy importante. ¿Cuál era el límite máximo que debía tener esta señal de control? Como límite máximo debía tener 10 voltios. Esta señal roja es en voltios. ¿Ya? Son 10 voltios que debía de tener. ¿A cuánto llega el valor máximo? A más o menos 5 voltios. Valor mínimo parece que es más o menos 3, poco menos de 3 voltios. Y se estabiliza en 3.177 voltios. Y el step que nosotros realizamos de 2 centímetros produce una señal de control aún más pequeña. Por lo que no hay ningún problema con esta señal de control. Pero ¿qué hubiera pasado si esta señal de control, de hecho lo voy a poner aquí, qué pasa si esta señal de control tenía esta forma? Y aquí se pasaba un poco menos de 0. ¿Qué pasaba si la señal de hecho le voy a hacer de otro color para que se note la diferencia? Aquí desde 10 se bajaba de esta forma. ¿Qué hubiera pasado si la señal hubiera tenido la forma de la curva de color amarillo? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer en nuestro diagrama? Hubiéramos tenido que añadir aquí, justo antes de la entrada de nuestro bloque, un bloque saturador con valores máximo de 10 voltios y valor mínimo de 0. Hubiésemos tenido que agregar el saturador. En este caso,
Como se trata de una simulación, no lo hemos hecho porque notamos que la señal de control no llega a esos límites. Entonces es otra cosa a tomar en cuenta. Si en el segundo controlador se llega a dar que sobrepase estos valores, ahí sí de ley tenemos que agregar el bloque saturador, porque nuestro sistema no soporta señales de control más allá de ese rango de valores de 0 a 10 voltios, ¿ya? Y esto en implementaciones ya reales se tiene que realizar sí o sí, ¿ya? No es que notan que la señal cuando hacen sus experimentos no pasan los valores, entonces no lo colocan como lo estamos haciendo aquí. Como lo estamos haciendo aquí. Aunque en sus pruebas, las pruebas que ustedes realicen, no se den esos valores en esos valores extremos, en la vida real sí tendríamos que agregar un bloque saturador. De esta forma. Se está demorando un poquito. Ya, listo. Entonces, listo. Aquí tenemos el bloque saturador y la señal de control sería la salida del saturador. Y tenemos que configurar aquí los límites. Mi límite superior es de 10 y mi límite inferior es de 0. De esta forma. Aquí ya protegemos la entrada de nuestra planta, que en caso de que se den señales muy grandes en amplitud que sobrepasen el rango de operación de mi planta, este bloque lo protege, ¿ya? Y me da una señal más real, porque, por ejemplo, si se tratara de la apertura de una válvula y la apertura de la válvula va de un valor de 0 a 1, si su sistema quiere que arroje un valor, digamos, de 1.25, eso físicamente no es posible, porque la válvula no se puede abrir más allá del 100%. Entonces, en realidad lo que estarían haciendo es enviando una señal muy grande en magnitud a su electroválvula y la pueden llegar a quemar incluso, ¿ya? Averían la válvula y ahí sí su proceso se tiene que parar para la reparación. Todo por no incluir un bloque o una protección de este tipo, ¿ya? Entonces aquí ya le hemos agregado este bloque. Para este controlador no va a afectar en nada porque la curva del controlador no sobrepasa estos límites, así que va a trabajar sin problema. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Esto es justamente lo que les quería mostrar, una tabla comparativa. Los índices de desempeño, error de estado estable, nosotros logramos con el integrador que nuestro error de estado estable aquí el error de estado estable teóricamente debe ser del 0%, mientras que en nuestra simulación real, que fue realizada en el diagrama de bloques, obtuvimos también un error del 0%, por lo que nuestro error porcentual vendría a ser 0 también. Ahora aquí viene lo interesante, tiempo pico sobre nivel porcentual y tiempo de estabilización. ¿Cuánto es el tiempo de estabilización deseado? Era de 120 segundos. ¿Cuál fue el que obtuvimos? Aquí lo tenemos anotado. 128.5 segundos. Error, con la formulita del error porcentual, 120 menos 128.5 sobre 120. Y esto multiplicado por 100. Valor teórico menos el valor real sobre el valor teórico. ¿Cuánto nos da esto? Nos da un error de 7.08%. Para aplicaciones reales y de bastante precisión, este error es muy grande. Se esperaría que fuera más o menos del 4% o menor, ¿ya? Así que si ustedes deciden calibrar un poco más este controlador, probablemente solo necesite una variación en la ganancia, que aquí por cuestiones de tiempo la dejé fija en un valor, no hay ningún problema. Sobre nivel porcentual, bueno, pues el sobre nivel porcentual deseado
era del 15%. ¿De cuánto obtuvimos? Del 11.5%. ¿Cuánto va a ser mi error ahí? 15 por 100, mi error va a ser del 23%, un error bastante grande. ¿Ya? Y bueno, el tiempo pico no lo sacamos, lo podríamos obtener aquí del cursor 1, es de 62 segundos, que es el que tenemos aquí. Obtenemos el error ya que no es un requerimiento, un parámetro como tal. El tiempo de subida, perdón, el tiempo pico lo sacamos acá, el teórico, con nuestro SISO tool. Rise time. Ah, no, aquí tenemos ya el tiempo pico. Es de 1.14 y nuestro tiempo pico obtenido en la simulación es del 62 segundos. Entonces hay ahí también que sacar un error. De la misma forma obtenemos con el controlador 2. Ya, ahora para dejar una pequeña intro del controlador 2, vamos a analizar cuáles son los requerimientos que nos solicitan para ese controlador. La respuesta aquí es diferente. Debemos tener un sobrenivel porcentual de 0, un tiempo de estabilización de 60 segundos, se tiene que estabilizar más rápido, y si se estabiliza más rápido, la señal de control puede llegar a ser, bueno, no es que puede llegar a ser, va a ser de mayor amplitud y ahí sí puede llegar a sobrepasar los límites, por lo que nuestro bloque de saturación ya está ahí para la protección de esta señal de control. Como es la misma planta, podemos usar aquí la misma ventana de SISO Tool, solo tendríamos que borrar aquí nuestros requerimientos de diseño de nuestro primer controlador. Regresar a la configuración. Ahí. Ganancia 1. Ahí está la configuración inicial de mi sistema. Añado mis requerimientos de diseño. Tiempo de estabilización, 60 segundos. Requerimientos de diseño, sobre nivel porcentual de 0. Entonces ya vemos cuál es la ubicación. Vamos a hacer un zoom. Comprobamos que con una ganancia sea más que suficiente. Yo estoy un tanto seguro que no va a ser suficiente con una variación de la ganancia. De hecho, comprobémoslo ahí. No hay sobrenivel porcentual. Cumplimos con un parámetro, pero ¿qué pasa con el tiempo de estabilización? Era de 60 segundos. ¿De cuánto es nuestro tiempo de estabilización? De 260 segundos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Pues si yo ya ubiqué un polo aquí, se debe a este polo que está acá más cerca del círculo unitario. Si recordamos la analogía con el plano S, los polos mientras más cerca se encuentren del límite de estabilidad, que en el plano S era el eje imaginario, mientras más cerca se encuentren de ese eje, van a tener más relevancia en el sistema. Y mientras más lejos se encuentren de ese eje, van a tener menos relevancia. Por lo que si un polo se encuentra muy cercano al eje imaginario y su segundo polo se encuentra a una distancia 10 veces mayor, 10 veces o mayor a 10 veces, ese polo no va a tener mucha relevancia y el sistema se va a guiar por el polo de mayor relevancia que esté más cerca del límite. Aquí el límite es el círculo unitario. Entonces los polos con mayor relevancia van a ser los que estén más cerca de ese círculo unitario. Que en este caso tenemos este que está aquí, a la derecha. Este polo me produce un tiempo de estabilización de 260 segundos. Es este polo el que me está causando problemas. ¿Yo cómo lo puedo arreglar?
tenemos aquí un punto de choque. Ese punto de choque me ubica dos polos en la misma posición. Dos polos en la misma posición. ¿Qué es lo ideal para mí para que se produzcan los 60 segundos de tiempo de estabilización? Que este punto de choque se ubique justamente aquí en la intersección. Aquí donde está el tiempo de estabilización es de 60 segundos. Tengo que mover el punto de choque. ¿Qué puedo hacer entonces? Así a simple vista, tengo que agregar un 0 y un polo. ¿Para qué? Yo veo que el punto de choque esencialmente se encuentra aquí por este polo que está aquí a mi derecha. Si yo de alguna forma removiera este polo y lo ubicara más cerca de mi polo que está aquí en medio, yo podría mover el punto de choque hacia la izquierda. Es decir, si este polo se mueve hacia la izquierda, el punto de choque se mueve hacia la izquierda. Es una opción. ¿Cómo realizaría eso? Tengo que analizar qué tipo de controlador voy a implementar. ¿Ya? Otra cosa que se podría hacer es tal vez dejar el punto de choque aquí, más a la derecha, y que exista otro punto de choque por acá. Tal como ocurriría más o menos así. Un punto de choque aquí, y el segundo punto de choque acá. Los polos lo que harían es seguir esta trayectoria. Uno se dirige para acá, otro se dirige para acá, se separan y se vuelven a encontrar en la intersección que yo quiero que se encuentre. Es otra forma. ¿Cómo puedo lograr eso? Lo puedo hacer por, prueba y error. Es una opción, tal como lo hicimos con el controlador número 1. Si se dieron cuenta, no usamos ninguna ecuación, pero si ya tienen muchos problemas, sería bueno que apliquen los conceptos teóricos aplicados en la resolución de ejercicios de la parte teórica. Son conceptos completamente válidos. De hecho, con este controlador es un poco más complicado debido a la ubicación de los polos. En el anterior fue bastante sencillo porque al eliminar un polo resultó casi coincidencia que mi trayectoria pasara por mi intersección de las curvas. Este no es el caso, aquí sí hay que trabajarlo un poco más. Entonces, ya el tiempo de la práctica terminó. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de la práctica o alguna observación? Yo tengo una observación, pero no de la práctica. No sé si puedan. Es sobre el proyecto. ¿Ya? Es que no sé, es que no he podido enviarle ningún correo al ingeniero. No sé si tal vez se podría considerar no dejarlo para hoy. Es que como mencionó el compañero, a él se le complicó ciertas cosas, en este caso la práctica 5. A mí se me complicó la parte de terminar el proyecto porque también tenía proyectos. Ayer tenía que entregar un proyecto, por ejemplo, y tenía que dividir entre también control y una parte del que tenía que entregar ayer. Y no sé eso, si se podría considerar para no sobreforzarme hoy o no sé si pueda alcanzar a enviarlo todo. Ya, a ver. Esa parte. Sí, y en mi caso, en cambio, no, o sea, tengo desde hace como que 2 días tratando de hacer la parte del controlador discreto, y la verdad es que tengo bastantes problemas porque no me da la gráfica, entonces sí está bastante complicada esa parte, más que todo. A ver. Sí, bueno, el día de ayer los chicos del paralelo 102 también me hicieron la misma solicitud. De hecho, también tienen problemas tienen los mismos problemas que ustedes con ese controlador. Sí, exactamente. La verdad es que sí estaba un poco complicado. A mí también se me complicó bastante esos controladores. Y el día de ayer con el paralelo 102 se les dio hasta el día de mañana plazo. Es decir, se les dio 2 días adicionales para el avance. Para ser justos, a ustedes se les debería también dar el plazo de 2 días, entonces sería hasta el día sábado. Yo tendría que hablar de eso con el ingeniero. Y antes de que siga hablando, voy a pausar la